trabajo como va quedando para que sirva de orientación para todos de acuerdo a lo que les dicté ayer. Yo, profesor. Luz, si quiere dividámonoslo, Luz. Yo inicio con unas y ustedes le hacen la otra parte, ¿sí? ¿Quién tiene abierto el...? Cada grupo puede hacer un pedacito, profe. Participamos todos. Sí, eso, listo. Entonces, espere, yo les colaboro. Inicio con lo siguiente. Entonces, el profe nos decía que los temas centrales de la teoría y de la Constitución y el proceso de la pérdida de investidura de él cuando fue senador. Decir que todos, ¿por qué todos esos desconocimientos? Caso en el cual mediante decisiones políticas apartadas del derecho político se desconoció el Estado de Derecho. Un momentico. ¿Sí, señor? Yo no dije apartadas del derecho político. Espérese, Luis Eduardo. Vayan leyendo un momento. Si no, dejémoslo para mañana. Un momento. Vayan leyendo, vayan leyendo ya redactado, porque a ver. Camila, tienes el micrófono abierto. A ver, no interrumpan. Vayan leyendo ya redactado. Si eso no tienen ya redactado parte del trabajo para yo irles corrigiendo, perdemos el tiempo. Entonces lo podemos dejar para mañana. Se trata de que yo les dicté para que ustedes completaran a medida que van avanzando. Entonces, yo leo, profesor. Listo. Yo leo, profesor. O sea, profe, definitivamente ese es el cuerpo y el diseño del trabajo, Sí, como tú no lo dices. Angelita, yo leo. Listo. Profe, teoría y práctica. Es evidente que es indispensable combinar la teoría con la práctica. Para hacer la práctica, se le debe agregar el estudio de los casos. Por lo tanto, me ocupa de los temas centrales de la teoría y de... Por lo tanto, ¿qué? Por lo tanto, me ocupo de los temas centrales de la teoría y la Constitución. Ok, porque se supone, un momentico, me ocupo, se supone que es la redacción de cada uno, pero si no, colóquele entonces, si es en grupo, nos ocupamos. Sí, señor. Siga. A ver, una cosa. Esta no es una materia de castellano, de redacción, pero resulta que si ustedes no redactan bien, pues no entienden bien. Luego el trabajo tiene que estar bien redactado. Sigue. Sí, señor. Entonces, perdón un momentico, profesor, que se me... Sí, señora. Bueno, perdón. Y el proceso de la pérdida de investidura del ex senador Ricaurte Lozada Valderrama. Ok, entonces sí, lo que dice su merced nos quedó acá más relatado. Por lo tanto, nos ocupamos de temas centrales de la teoría y la Constitución. Y ¿De qué? especialmente... Un momentico. Entonces, por lo tanto, nos ocupamos de temas, no, de los temas centrales. Estoy leyendo mal, profesor, porque así lo tengo escrito, discúlpeme. De los temas centrales de la teoría y de la Constitución. Y especialmente del caso... No, un momento, no, pero es que si no tienen eso claro, tan elemental, entonces no entienden y les queda mal. Dice de la teoría y de la Constitución, de los temas centrales de la teoría del Estado y de la Constitución, porque esa es la teoría del Estado la que estamos viendo. Sí, señor. La teoría del Estado y de la Constitución. Y del proceso de pérdida de investidura del ex senador Ricaurte Lozada Valderrama. Caso en el cual, mediante decisiones políticas apartadas del derecho político... No, apartadas del derecho político, no. Apartadas del derecho. Un momentico, del derecho. El derecho emana de la política, pero el por derecho... ende, es apartadas del derecho. Un momento.
Si dicen apartadas del derecho político, está muy mal. Apartadas del derecho. Sigue. Se desconoció el Estado de Derecho. Los derechos fundamentales al debido proceso de igualdad, el derecho al trabajo, el derecho a la participación política, se actuó mediante la vía de hecho. Se desconoció el propio fin del Estado, como quiera que el Estado es una organización racional y la máxima concentración de poder, el cual, el primero, se refiere a la convivencia, la paz y la solidaridad, que es lo indispensablemente necesario para vivir en comunidad. Por esto, el fin del Estado es fundamento de justificación y este objetivo... No, ahí está ya mal. Una cosa, regrésese a donde se desconoció y entonces donde yo les dije se desconoció, ahí es donde tienen que agregarle la explicación de lo que se desconoció. Porque si ustedes van a decir se desconoció el Estado de Derecho, entonces tienen que decir qué es el Estado de Derecho y por qué se desconoció. Bueno, se desconoció el debido proceso. Entonces tienen que decir qué es el debido proceso y por qué se desconoció. Yo les di fue el marco para desarrollarlo. Profe, discúlpeme. A ver, una cosa, Una pregunta, esperen. Yo no me conformo con cumplir formalmente esta tarea, me conformo con ayudarles, serles útil de verdad. Y ustedes no pueden conformarse con pasar una materia, sino con aprender, porque si no están perdiendo el tiempo. Entonces, lo dejo para mañana, eso tiene que ir siendo bien redactado y bien desarrollado. Ya les hablé bastante de eso, de modo que ahora de lo que se trata... Discúlpeme. Espérese, ahora de lo que se trata es de que ustedes hagan un trabajo bien hecho, porque entre otras, si no lo hacen bien hecho, entonces sacan mala nota. Pero no es el problema para mí de que saquen mala nota. El problema es que no aprendan. Por eso, profesora, acá... Un momento. Por eso yo mismo me puse a darles el derrotero del trabajo, que ustedes tienen ahí toda la estructura del trabajo. Lo que tienen es que completarla, desarrollarla y redactar eso bien. Pregunto, ¿para ese desarrollo queda todavía alguna duda? Profe, discúlpeme, yo tengo una pregunta. Diga. Tanto mi grupo como yo nos basamos sí en las pautas que usted amablemente nos dio, pero tenemos una redacción diferente y tenemos una complementación diferente. Igualmente nosotros. Un momento. Si tienen una redacción diferente, no importa, mejor. Okay, lo que pasa es que, un momento. Leérselo o que usted lo estudiara o que usted lo escuchara hoy, porque realmente el esfuerzo fue supremamente grande y pues sí me gustaría que usted nos diera su opinión sobre lo que trabajamos. Entonces arranque porque le sirve para todo el curso. Arranque. Ok, profe, un momento, por favor. Bueno, nosotros lo tenemos así. Introducción. Tenemos como motivación para el presente escrito, entre otros, hacer evidente mediante pruebas tan fehacientes como la que nos arroja como resultado del recorrido que dio el camino político del hoy ex senador de la República, Ricardo Lozada Valderrama. No solamente se dibuja con claridad la ausencia del amparo del Estado, sino más bien la subordinación del mismo, ya que si bien es el organismo encargado de regular la forma en la que nos relacionamos como especie, este tiene también como pilar regular la forma, debe tener como pilar velar por los derechos fundamentales, unos de los cuales fueron claramente vulnerados por este y por las entidades involucradas dentro del proceso. Teoría y práctica.
Encontramos sumamente importante el reconocimiento de la correcta aplicación de la práctica, casos, jurisprudencia y demás. Lo anterior para poder llevar a cabo una correcta aplicación y entendimiento de la política. Por medio del estudio de este proceso, encontraremos ejemplos de lo importante que es tener claros los Un conceptos. momento, pare ahí. No es de la política, es de la teoría del Estado y de la Constitución. Que esté metida ahí necesariamente la política, por supuesto, porque el Estado es un fenómeno político, como tantas veces lo hemos dicho. Sigue. Por medio del estudio de procesos, encontraremos ejemplos de lo importante que es tener claros los conceptos que se enmarcan en el estudio del derecho y sus diferentes ramas. Entender cómo funciona la jerarquía. No que en este caso, no nos metamos con el estudio del derecho y las diferentes ramas, porque eso es muy, muy largo y todo eso se puede contemplar y se debe contemplar a través del caso, pero aquí es en relación con la teoría del Estado y de la Constitución, lo que importa, mijita. Siga. Bueno, sí, señor. ¿Sigo? Sí. Relacionándonos con los hechos del caso, tenemos como primero y principal hecho propiciador de la apertura del proceso la elevación de solicitud efectuada el 11 de marzo de 1994. Un momento. Ustedes no pueden partir del caso. De lo que tienen que partir es de la teoría para combinar la teoría con el caso. Aquí el epicentro es la teoría y el caso es la manera de aterrizar y de interiorizar la teoría. ¿Les queda claro? Ustedes Sí, tienen que sí. partir a Ricaurte Lozada se le hizo esto y no podía hacérsele porque se viola la separación de funciones, porque se viola el debido, etcétera, etcétera. Todos los temas principales del curso tratados Sí, a profe. través del caso. A medida que se va desarrollando el documento, vamos explicando términos y relacionándolo con el caso. A ver, eso es lo que necesito escucharle para darle mi opinión, porque hasta ahí el enfoque está bien, pero tienen que hacer el trabajo es de la teoría en relación, del caso en relación con la teoría y concretando eso para que entonces ustedes, lo he dicho muchas veces, aterricen e interioricen la teoría. Sigue. Bueno, después de dar el primer hecho principal, que es que el 11 de marzo de 1994 por el ciudadano César Araque, el cual se solicita la pérdida de investidura del ex senador ya mencionado. Nada de eso importa, eso importa, eso hay que conocerlo, pero eso no es lo esencial, mijita, y a todos los del grupo y del curso. Bueno. No se queden en ese tipo de detalles, porque acuérdense, leyeron lo que les puse en la combinación en el documento que les envié y les expliqué de la teoría, de la combinación de la teoría y de la práctica. Ustedes no pueden, un momento. Ustedes no pueden quedarse en los detalles simples, no, eso no es lo que importa. Sobre eso no pierdan tiempo porque yo les pongo una mala nota si se dedican a eso. Lo que tienen es que ir al fondo del asunto para combinar teoría y práctica. Sí, señor. Nosotros solamente ponemos un dato. Hablar del demandante ahí, eso es muy secundario. Eso hay que conocerlo para entender el caso, pero hay que ir al fondo de qué es lo que se violó y por qué se violó y qué se está desconociendo de la teoría del Estado y de la Constitución. Les he dicho después de eso, ¿okay? Después de eso, hacemos hincapié para resaltar la confusión de poderes de la que fue víctima tanto el proceso como el procesado, ya que el Consejo de Estado se atribuyó competencias. Un momento, ahí sí. Ahí hay un punto central, la confusión de poderes, eso sí, pero deben desarrollar,
¿Por qué hubo confusión de poderes? Eso Profe, sí, para siga allá ahí. voy. Hacemos hincapié para resaltar la confusión de poderes de la que fue víctima tanto el proceso como el procesado, ya que el Consejo de Estado se atribuyó competencias del poder constituyente primario, en el mismo momento en el que el juez hizo las veces de legislador, ejercicio del poder no constituido. El Consejo de Estado legisla bajo las premisas de una ley Un no momento, un momento, un momento, un momento. Ahí el Consejo de Estado no hizo las veces de legislador. Ahí hizo las veces de constituyente porque creó una causal de pérdida de investidura que no existe en la Constitución. Entonces, con eso Sí, ustedes ahí están... dice que se atribuyó poderes Un del momento, poder porque la constituyente explicación primario. es un momento, porque la explicación es para todo el curso. Entonces, les dije desde el comienzo, el Congreso colombiano tiene dos tipos de funciones normativas. Una, la función constituyente de constituyente derivado, y otra, la función de legislador. Entonces, ustedes no pueden confundir la función constituyente con la función legislativa. Entonces, el Consejo de Estado ahí hizo las veces de constituyente, no de legislador. Siga. Entonces, en consecuencia a ello se da la confusión o extralimitación de poderes, Ley Quinta de 1992, por la cual se expide el reglamento del Congreso, el Senado y la Cámara de Representantes. Ahí Con no el cual tiene nada que ver la ley quinta. Un momento, ahí no tiene nada que ver la ley quinta. Nada tiene que ver la ley quinta. Ahí vayan el punto anterior está muy bien, en cuanto que hizo las veces de constituyente el Consejo de Estado, siga. Y lo mismo hizo la Corte Constitucional, siga. Bueno, con este ejemplo podemos ver la real importancia que se le debe dar a la relación entre política y derecho, ya que si no se tiene una buena interpretación de la misma, se pueden transgredir fundamentos de derecho. Es más, es preciso afirmar que sin Estado no hay derecho. Un momento, eso último está bien, pero para todo el curso lo que debe quedarles claro es que el derecho depende del poder. Porque Sí. el que hace el derecho es el que tiene el poder. Pero una vez que ese poder político actúa y genera el derecho, entonces el poder queda juridificado y no se puede actuar sino de acuerdo a las competencias previamente establecidas. Por eso se llaman poderes constituidos. Ese concepto es clave como tantos. Siga. Se tiene que dentro del proceso se obvió la aplicación de algunas leyes a conveniencia y se violó el derecho a la igualdad. Artículo 29. Nadie podrá ser juzgado. Un momentico, que se violaron aquí algunas leyes, muchas, eso para este efecto de este curso no tiene importancia. Lo que tiene importancia, les repito por enésima vez, es combinar la teoría del Estado y de la Constitución con el caso. De modo que aquí en un momentico, en este trabajo hay unos elementos importantes, pero ya tienen claridad sobre el norte que deben emplear. De modo pues que síganlo corrigiendo bajo ese norte. Y para corregirlo bien tienen que conocer el caso bien y tienen que conocer las bases esenciales de la teoría muy bien. Eso es todo. ¿Alguien más quiere leer algo específicamente del trabajo para írselo corrigiendo y que se orienten bien en su realización? Gracias, profe. ¿Cómo? ¿Cómo? Que gracias. Que Okay. muchas gracias. Profe, yo Okay. quiero leer. A ver. Lo redactamos diferente, bueno. Dice. No importa, lo importante es que lo hagan bien redactado y que lo hagan sobre la teoría del Estado y la Constitución, combinándolo con la teoría, con la práctica, digo, con el caso. En los diferentes casos de aplicación del derecho es de relevancia el estudio de la teoría y la práctica,
la interpretación de lo expuesto para poder inferir información que permita el desarrollo del caso. Por lo tanto, nos ocupamos de los temas centrales de la teoría del derecho y del Estado y de la Constitución, y el proceso de la pérdida de investidura del ex senador Ricaurte Lozada Valderrama. Caso en el Ahí va cual, muy bien. mediante decisiones políticas apartadas del derecho, se desconoció el Estado de Derecho, los derechos fundamentales al debido proceso de igualdad, el derecho al trabajo, el derecho a la participación política. Se actuó mediante la vía de hecho, se desconoció el propio fin del Estado. Entonces, un momentico antes, porque yo tengo que orientar a los que están haciendo ese trabajo y a todo el curso. Eso que yo les dicté, eso ahí donde va ese pedazo, eso tiene que ser desarrollado para decir el porqué de cada cosa. Sí, puede que lo haga, pero puede que no lo haga, pero entonces advertirlo para que el marco que yo les di sea desarrollado. Si se apartan del marco, siempre que sea bajo la teoría del Estado y la Constitución y el caso, está bien. Sigue. Vale. A partir de lo expuesto en su libro, De las cenizas del Estado-Nación ha de surgir un nuevo Estado mundial, revisamos varios temas de la teoría de la Constitución, los cuales asociamos a la vulneración de los derechos del doctor Ricaurte Lozada, que este es uno de los ejemplos que, como un servidor público con una gran cobertura de apoyo nacional a su representación, se ve inmerso en diferentes investigaciones de las cuales sale exonerado. Sin embargo, le es arrebatada su investidura, ocasionando de este modo su muerte política. Sin embargo, este no es un impedimento a la lucha por continuar en la representación de la población, la cual lo elige, convirtiéndose este en un ajedrez político, el cual la siguiente jugada es su desprestigio, dañando su buen nombre y colocando una sentencia que le cohíbe reclamar lo que el pueblo le otorgó, su derecho a la participación política. Esa es como la introducción, profe. Ya aquí va el desarrollo. Eso como introducción está bien. Sí, Está señor. bien. Ahora aquí ya va a entrar el Ahí va. desarrollo del caso. Dice, parte de la Sí, sigue. la persecución y la eliminación política son los intereses de poder por parte del gobierno de dicho momento, teniendo presente la gran acogida del candidato Ricaurte Lozada y, como este lo mencionaba, se enfrenta ante un gobierno arrogante y sectario dispuesto a imponer su criterio a toda costa. Cabe mencionar que para Schikmin, citado por Lozada 2021, qué pena, la distinción amigo-enemigo es central en la política y se llega a utilizar incluso el uso legítimo de la fuerza como su característica principal. Como lo vemos en el Se te caso... está yendo el sonido por momentos y entonces se te escucha entrecortado. Espera. Profesor, creo que es su internet. Sí, es el suyo. Yo también escucho bien. Ah, ok. ¿Continúo? Sigue leyendo, Se te Leonel. está yendo el sonido, su merced. No, Profe, su profesor, internet. es usted, porque el resto de compañeros todos estamos escuchando bien. Es su internet, profesor. ¿Es mi internet? Sí, señor. Sí, señor, porque nosotros estamos escuchando bien. Ok. Sigue. Ok. Como lo vemos en el caso del ex senador, incluso llegando a dañar su honor. Podemos observar cómo los líderes que buscan destacarse de manera trascendente con la necesidad de buscar justicia y desarrollo deben sortear la persecución emanada por su actividad y su pensamiento. Esperen. A partir de las providencias que tratan el tema de la pérdida de investidura del ex senador Ricaurte Lozada Valderrama, se puede evidenciar cómo actúa el poder político en la rama judicial a través del Consejo de Estado, el cual toma una decisión sobre la demanda formulada por el ciudadano César Ramón Arraque Rodríguez para que se decrete la pérdida de investidura de dicho senador. En concordancia con lo anterior, es evidente cómo el Consejo de Estado usa el poder político para su actuar, ya que esto supone la toma de decisiones sobre un asunto que concierne a toda la sociedad en la medida en que Lozada es un funcionario público elegido popularmente, el cual tiene principalmente Un momentico. Sí, señor.
el Consejo de Estado, lo que hay que decir es que lo que debe quedar claro, díganlo como quieran, es que representa un poder constituido, un poder normado, un poder reglamentado, y entonces no se puede salir de esa competencia. Tiene que actuar de acuerdo con lo que le manda la Constitución y la ley. Pero miren, yo creo esto. Lo que ya ustedes tienen la orientación de lo que hay que hacer. Cada uno con sus particularidades, eso está bien, porque además yo me vi obligado a darles ese marco, pero para orientarlos, pero entre más se separen de mis palabras y utilicen las suyas, eso está bien porque eso les hace entender más los temas, de modo que la pregunta es, antes de seguir, antes de pasar a que sigamos en el desarrollo de la teoría hoy, y de volverles a preguntar, porque si no me quedo, se me hace tarde para las notas, más tarde, bueno, ya está tarde. La pregunta es, ¿queda alguna duda de cómo realizar el trabajo? Esa es la pregunta que debo responderles. ¿Queda alguna duda de cómo realizar el trabajo? Profe, la verdad es que al momento que usted nos pregunta, bueno, ayer nos dijo ¿queda alguna duda? Pero pues nadie había empezado. Pero al momento que empezamos a realizar el trabajo empiezan a surgir muchas dudas. Y es ahí donde quedan los vacíos como que, ¿cómo hacemos? ¿A quién le preguntamos? Y nos enredamos entre nosotros mismos porque la verdad no hay claridad. Ok, entonces hasta ahora, ¿qué dudas hay? Eso es lo importante. Hasta ahora, ¿qué dudas hay? Y las resuelvo. Perdón, profe, una cosa. Yo tengo entendido que somos 10, 11 grupos. Me parece que sería bueno si pudiéramos enviarle a usted cada uno pues el trabajo y que usted nos hiciera una devolución, corrigiéndonos los errores para tener más preciso. Un momento, no señor, no señor. Yo no tengo tiempo, yo corrijo el trabajo final y oriento cómo hacerlo, pero no puedo ponerme trabajo por trabajo ahora en borrador, porque eso me lleva muchísimo tiempo que yo no puedo disponer de ese tiempo. Por eso en clase les estoy diciendo, les di los derroteros, creo que ya es suficiente lo que les he explicado de eso, pero como por supuesto que si ustedes, por eso les advertí primero, tienen que tener completa claridad sobre la teoría. Teniendo completa claridad sobre la teoría, tienen que tener completa claridad sobre los aspectos esenciales del caso que están bien resumidos en el libro. Teniendo completa claridad sobre las dos cosas, les di el derrotero de cómo hacerlo que se los dicté ayer, con el propósito de que ustedes realmente combinen la teoría y la práctica, y por eso aquí los aspectos secundarios del caso que demandó fulano de tal, eso el que lo coloque pues está bien, pero eso no es lo esencial del trabajo. Lo esencial del trabajo son los temas de los 17 grandes temas del curso, combinado con los aspectos centrales del caso que ya se los he resumido y que los tienen explicados en el libro. Entonces, bajo ese parámetro, pregunto, por hoy, ¿qué duda o dudas hay para resolverlas? Profe, una pregunta. Nuestro grupo lo está haciendo de otra manera y es cogiendo cada título de la materia y enlazándolo en teoría, cuál es la teoría de cada, y enlazándolo con su caso. ¿Se puede también de esa manera? Claro, pero entonces pónganos un ejemplo de un tema del curso que lo haya enlazado con el caso y lean lo que tienen escrito en ese sentido.
A ver, le leo. Poder político. Al ser esta una facultad de decidir sobre asuntos comunes o públicos, así como de establecer las reglas, ejecutarlas y sancionar su incumplimiento, donde el primer actuante es el pueblo o por el poder constituyente en ejercicio de su potestad soberana, y en segundo lugar por los poderes constituidos bajo competencias previamente establecidas, en el proceso no solo se actuó en el ejercicio de poder, sino que también se extralimitó en cuanto a se tomaron atribuciones no correspondientes en los órganos del Estado de esta manera. El Consejo de Estado... Un momentico, mire. Ustedes están utilizando otro enfoque muy bueno. Entonces, al dar el concepto del poder político, dice el concepto que a través del poder se establecen reglas. Entonces, si ustedes mencionan que a través del ejercicio del poder se establecen reglas, una de esas reglas, que es la normatividad, han sido establecidas, entonces los poderes establecidos no pueden actuar sino de acuerdo con esas reglas. Entonces ahí es donde deben decir que el Consejo de Estado no puede salirse de las competencias que le señala la Constitución y la ley. Profe, ahí voy en ese pedacito. En el proceso no solo se actuó en el ejercicio de poder, sino que también se extralimitó en cuanto se toman atribuciones no correspondientes. Un momentico. Es que volví a empezar el párrafo completo, profe, perdóneme. Okay. En los órganos de Estado de esta manera. El Consejo de Estado es el máximo juez de la administración pública, resuelve los conflictos entre las personas y las entidades estatales o aquellos que surjan entre dichas entidades. Asimismo, asesora al gobierno nacional en asuntos de trascendencia cuando éste lo requiera. Hizo las veces de constituyente al implementar la ley 144 de 1994, por la cual... un momento, que tengo que ir corrigiendo. El Consejo de Estado no hizo las veces de constituyente al aplicar mal la ley 144, porque ahí no está haciendo de constituyente, ahí está violando el debido proceso. Cuando el Consejo de Estado hizo las veces de constituyente, cuando creó una causal de pérdida de investidura, para mí que no existe en la Constitución. Ok, entonces eso es lo que tenemos que corregir. Bueno, y la cual se creó el 13 de julio y de la cual no se... Ok, mire, ya es suficiente. Ya es suficiente. La pregunta o las preguntas que yo tengo que resolverles es, puntualmente, ¿queda alguna duda hasta aquí? Mañana resuelvo otras que vayan surgiendo. Hasta aquí, ¿qué duda o dudas hay en concreto? Concreto las dudas. Porque ya con lo que han leído ya tienen una orientación mayor. ¿Queda alguna duda? ¿Hasta aquí? No duda, profesor, sino una pregunta tengo yo. Claro, la pregunta es, ¿podemos dedicar los primeros 20 minutos a leer? Ya tenemos como una introducción de la compañera Leonela que usted aceptó que está como bien, entonces los que lo tengamos mal lo vamos a corregir. Pero podemos 20 minutos de las primeras horas de clase para que más compañeros lean y así nosotros tener un contexto más amplio. Sí, por favor. Vamos a hacer una cosa. Mañana vamos a dedicarle mínimo 1 hora para que ustedes, pero ¿por qué mañana? Para que hoy se avispen y adquieran más elementos y entre ustedes resuelvan inquietudes y las que ustedes no puedan resolver, pues se las resuelvo yo. Entonces, hoy vamos a avanzar ya mismo. Vamos a avanzar y mañana les voy a dejar 1 hora para que hagan ese ejercicio. Comenzando mañana a las 8, instalamos y ustedes inician ese ejercicio para que tengan más tiempo de tener elementos con que yo supongo que ya los que tienen el libro ya lo terminaron de leer, el de la justicia, porque si no lo terminan de leer, pues no tienen los elementos con que concretar su trabajo y que ya tienen los elementos de la teoría. Entonces mañana vamos a hacer eso, entre otras.
de una vez quiero plantearles esta idea que les va a servir mucho a ustedes. Este es un curso numeroso. Entonces, yo tengo que terminar de evaluarlos a todos. Díganme en un momento, por ahora, fuera de lo que tengo que preguntarles, no solamente a los que van bien, sino a los que van mal, para ratificar que los que van bien han seguido estudiando y para darles la oportunidad de que los que van mal mejoren su nota. Entonces, les voy a proponer algo que les va a servir mucho. Es un nuevo trabajo, pero ese muy corto, para la segunda nota, para que quede una nota de todo lo que yo les pregunto. Esa nota, ¿cómo va a salir? Esa nota sale de lo que les he preguntado hasta ahora y de lo que tengo que volverle a preguntar a todos los que van bien y los que no van tan bien. Entonces, como el sábado se presenta otro libro mío, yo le mandé a Camila la invitación. ¿Le llegó, Camila? Se la puse en el WhatsApp. Sí, yo no la compartió. No la compartí en el grupo. Bueno, ¿ya la tienen todos? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, ¿Alguien lea el título del libro? ¿Alguien lea el título del libro? Los errores de la Constitución del 91, 55 reformas. Sí. Léelo completo. Bueno, profe, dice, a raíz de los 3 decenios de la Constitución, el profesor Ricaurte Lozada escribió los errores del 91, 55 reformas en 30 años, una historia de poco alcance, obra que se presentará el constituyente Jaime Castro. Ok. Entonces, ya les había dicho que los invito el sábado, eso va a ser a las 4 de la tarde. Entonces, van a hacer un segundo trabajo muy breve, que tienen todas las bases para hacerlo, que no va a pasar de una página. Ojo, de una página, porque no voy a leer, excúsenme, no voy a leer cháchara. Hay muchas cosas importantes para leer. Ocúpense, mijitos, de las cosas importantes. Entonces, el que presenta el libro es nada menos que Jaime Castro, que fue constituyente. En el 91 hubo 74 constituyentes. Esos expidieron la Constitución del 91. Entonces, ustedes van a escribir escuchando a Jaime Castro, pueden grabar la conferencia. Van a escribir solo una página en relación con ese libro. ¿Cómo lo hacen? Con base en el título que ahí está, desarrollando los temas del título a través de la presentación que hace Jaime Castro del libro. El título completo del libro es Los errores del 91, quiere decir, ¿cuáles fueron los principales errores en que se incurrió en 1991? Ha tenido la Constitución 56 reformas. ¿Por qué eso está tocado en el tema de la reforma de la Constitución, uno de los capítulos de las cenizas? ¿Por qué el título se quedó con 55 reformas y no con 56? Porque yo ya había entregado el texto a la editorial cuando iban 55, pero hubo otra reforma posterior al hecho de que yo hubiera entregado el texto a la editorial. Entonces tocó dejarlo porque se cambiaba todo
el título con las 55 reformas, pero sí alcancé a actualizar el libro con las 56 reformas que ha tenido la Constitución. Lo que doy a entender o lo que explico después de analizar las 56 reformas, digo una historia de poco alcance. ¿Por qué? Porque después de las 56 reformas, los problemas con que quedó la Constitución no se han resuelto. Los problemas de fondo. Entonces, por eso digo que es una historia de poco alcance. Y ahí en el título de la carátula del libro solo aparece eso, pero luego hay un subtítulo: y los poderes establecidos de espaldas a una constituyente. Eso lo tienen ustedes muy claro. Entonces les voy a facilitar una segunda nota con la cual van a aprender mucho, desarrollando, explicando el por qué el título de ese libro. Si alguien quiere conseguirlo, qué bueno que lo hiciera, porque le va a servir para el Constitucional General y el Constitucional Colombiano, pero con que escuchen a Jaime Castro tienen. Entre otras, digo que si alguien quiere conseguirlo, porque me he puesto de acuerdo con la editorial de que de los pocos libros que me dejan a mí, a eso yo les pongo precio, porque en la editorial y en las librerías vale ese libro 148.000 pesos. Por intermedio mío, si alguien lo quiere para que le sirva para el futuro y para ampliar su trabajo, yo dejo mi libro en solo 100.000 pesos, le rebajo prácticamente 50.000 de lo que lo van a conseguir por ser mis alumnos, pero eso es secundario. Con la teoría que tienen ustedes y escuchando a Jaime Castro en la presentación, con eso cada uno va a escribir una página y esa es una nota. ¿Están de acuerdo o los evalúo para una segunda nota? ¿Cómo quieren? Sí, doctor, estamos de acuerdo. Sí, profe, de acuerdo. Profe, Así una está bien, pregunta. Entonces, un momento. Para no repetir, porque a veces ustedes, mijitos, no prestan suficiente atención y toca repetir mucho. Queda claro cómo es ese trabajo, que no pase de una página. Una página son como 5 o 7 párrafos. 7 párrafos. El que se pase puede pasarse a página y media, pero no más. Entonces ahí no se va a echar cháchara, como en ningún caso, sino que se va a explicar el título del libro, porque explicando el título del libro ustedes están aplicando la teoría del Estado y de la Constitución. Entonces ahí tienen el link, ustedes ingresan y el lunes en la clase me van a preguntar muy concreto las dudas que tengan antes de ustedes. Ustedes el mismo sábado pueden ir redactando su página y antes de que la entreguen me preguntan sobre las dudas, porque con eso también ustedes van a aterrizar la teoría que estamos viendo. ¿Queda alguna duda en ese sentido? Profe, quería hacerle una pregunta. ¿Ese libro varía mucho al que usted publicó con la Universidad de la Gran Colombia, Los errores del 91 de la Constitución descuartizada? Esta es la 4ª edición de ese libro. Lo que pasa es que ninguno de mis libros es igual, porque cuando se publicó ese libro también le sirve. Ok, profe, gracias. ¿Por qué? Lo que pasa es que en este ya, cuando se publicó esa versión del libro, iban como 8 reformas menos, es decir, estaban como en la reforma, debía estar como en la reforma 48, 47, pero además
Este es un libro, un momento lo traigo, un momento. Espere. Dios mío. Y la trasnochada, ¿dónde quedó? Que no nos dejó hablar. Angelita, yo dije que tú hablaras porque es que necesitamos saber. Por eso hice la pregunta, necesitamos que todos procuren leer para tomar ejemplos de uno y de otro. Sí, Ángela, pidámosle la creo palabra al que- profesor ahorita y le dice que nos deje al menos como el último trabajito para guiarnos Yo cómo creo que hay vamos. que mirar muy bien todo lo que él ha corregido en clases, lo que él dice como sus ejemplos, porque casi seguirnos a eso. Como desarrolló Neolenda, nuestra compañera del trabajo, también va, pues pienso que así, pero entonces él es muy a la letra, muy al pensamiento de él también. Y veo que el Sí, cuerpo del amiga. trabajo sí es así casi hilado, aunque el de Sandra también, que fue una propuesta que yo lo estaba haciendo también por capítulos, pero cuando él ayer explicó, hizo su ejercicio hilado, pues dije, no, toca irnos por este lado, porque si no... Cuando yo publiqué ese libro, que lo publicó La Gran Colombia, ese libro tiene 400 páginas. Este tiene 540 y pico. Es decir, tiene 150 páginas más, que es este libro. Lo publicó la editorial Ibáñez. Entonces, ese libro de los errores del 91, la Constitución descuartizada, Asamblea Constituyente, si alguien lo tiene o lo tiene algún amigo, ese libro también le sirve. Le sirve otro libro que también publicó La Gran Colombia, Los errores del 91, así solito. Profe, más, discúlpeme, ¿adquirir ese libro de pronto es fundamental para el trabajo que vamos a hacer o nos podría, por favor, dictar las pautas del trabajo que nos dice de página y media? No, es que las pautas es la explicación del título. Me explico. Los errores del 91, 55 reformas en 30 años, una historia de poco alcance y los poderes establecidos de espaldas a una constituyente. Escuchando a Jaime Castro, tienen para escribir la página y media. Pero si alguien quiere profundizar más y quiere aprender más, entonces el libro pues les es muy útil, pero también les es muy útil los 3 libros anteriores a este, que están bajo el mismo molde, pero que todos son absolutamente distintos por la razón que ya les he explicado. ¿Ok? Entonces, para ese efecto, graben la conferencia de Jaime Castro y graben lo que yo voy a decir el sábado. Y con eso tienen para que hagan su trabajo. Ya es otra cosa el que quiera conseguir el libro, aprovechando que está muy barato ahora, porque el libro vale 150.000 pesos. Son 600 páginas. Profesor. Señora. Pero a través suyo, ¿qué debemos hacer? Yo quiero comprar el libro, dígame a dónde tengo que ir para comprar el libro por los 100.000 pesos. Por favor, por favor, por favor. Muy sencillo, muy sencillo, muy sencillo. Apunten esta cuenta. Profe, debería dejarnos de pasar a que un grupo más que ya llevamos con la mano alzada desde el comienzo. Sí, profe. un momentico, resuelve. Regáleme el número de la cuenta, profesor, regálenme. 202, 302. 711-45. 202, 302, 711-45, cuenta de ahorros del Banco de Colombia. Consigna esa cuenta y manda la dirección y yo se lo hago enviar con mi asistente, le llega a la dirección que usted ponga. Profe, perdón, le hago una pregunta. Con la conectada el Perdón, sábado. profesor, ¿puede volver a decir lo que dijo ahorita? Francisco, discúlpame un momentico.
Profe, Gracias. ¿usted cree que con conectarnos el sábado podemos sacar el resumen de la hoja? Porque yo le digo algo, profesor. Física y económicamente no puedo adquirir más libros ni puedo leer. Claro. No es que con que escuchen a Jaime Castro tienen. Eso se lo digo es para que aprovechen los que puedan y quieran el precio especial del libro, porque es que son 600 páginas, les va a servir para el estudio de su derecho constitucional general y colombiano. Todo eso le sirve, es el que pueda. Por eso resuelvo la pregunta de quien me dijo, ¿qué hago para conseguirlo por los 100.000 pesos? Porque si quieren averiguar en Ibáñez o en las librerías donde ya se encuentra, vale 148.000 pesos. Esos son los que me dejaron tengo una a mí. pregunta de su mismo. Un momento, termino esa parte. Entonces, Profe, la cuenta una es... pregunta. Un momento, la cuenta es 202-302-711-45, cuenta de ahorros del Banco de Colombia, no necesitan más. Y el que consigue... discúlpeme, yo creo que esa información no la podría dar por el chat o se la puede enviar a la monitora, pues para que la tengamos todos. Yo creo que deberíamos... Ya les escribí por el correo, ya se los escribí ahí en WhatsApp. Ok, muy bien. Ahora sí, la siguiente pregunta. No, pero espéreme, yo consigno y ¿qué? ¿A dónde lo mando? ¿A dónde mando esa consignación? Compañerita, yo creo que por el chat deberías hacer puede eso. Sí, Agilicemos, por favor. el libro que le diga el profe y que el De a profe uno, le de a diga uno, de a cómo uno, se lo vende o cómo de a uno. se lo hace llegar, pero yo sí pienso De a- que es de a- importante de a uno. seguir con Le el tema de la clase. Profe, qué pena. Más tarde Le hablamos pone de dónde un conseguimos el libro y eso. momento, le pone en el WhatsApp de Camila, le pone la foto de la consignación y yo hablo con, mi asistente habla con Camila para que mi asistente les mande el libro, uno de mis asistentes, yo tengo 3 asistentes. Ok. Listo, profe, podemos leer acá el último trabajo. Llevamos acá levantando la mano desde el comienzo. Pero a ver, Ángela, es que ya no es necesario chiquita. leer. Mañana les dije que les voy a dejar 1 hora para que resuelvan inquietudes y después de eso yo resuelvo las que queden porque ya hemos leído bastante, vamos a seguir avanzando. Profe, qué pena, una pero preguntita. yo sí Doctor, pienso qué que pena. así como tuvimos tiempo para hablar del libro, yo sí pienso que deberíamos tener el mismo tiempo para escuchar a los compañeros, profe. Estuvimos Que hasta duramos más hasta de la la 1. 1 de la mañana trabajando en esto profe, es verdad. para que simplemente digamos, no, dejémoslo para mañana. Me parece que es importante escuchar a los compañeros porque todos nos trasnochamos, profe. Más allá de la venta del libro y del lanzamiento, que es muy importante para usted como profesional y para nosotros, me parece que es importante escuchar a mis compañeros también. ¿Quiénes faltan? ¿Quiénes faltan? ¿Quiénes faltan? Profesora, por favor, no recuerda el nombre de ese libro. ¿Cuál es el grupo que quiere que lo escuche? Empiece a leer. Ángela lleva... Hágalo. Pues. Ángela lleva, profe, es que Ángela lleva levantada la mano y se supone que la moción de orden... Del grupo de Ángela. Nicole va a leer por mí, Nico, por favor. Sí, Gracias. yo soy del grupo de Ángela. A ver. Teoría y práctica. A ver, Ángela, empiece. Ángela. Profe, qué pena. Ángela, ¿me regalas un segundito solo para decir una cosa? ¿Podrían Ya escuchar, sucede. por favor? Yo soy del grupo de Ángela y voy a empezar a leer. Por favor, me dejen. Muchas gracias. Es solo una preguntita, qué pena, disculpe. Dale, por favor, Pero resulta que pena con ustedes. Es que para los que el sábado no podemos conectarnos a la conferencia del profesor de lo del libro, ¿será que alguien nos puede colaborar con la grabación para poder desarrollar el trabajo? Santiago, Era eso, creo ¿no? que eso lo podemos solucionar por el chat, no es un problema del profesor. Por favor, dale, Nicole, gracias. No, pero sigue Francisco No, Quevedo. igual hay que respetar la opinión de los compañeros, compañera, pues si a él le Y parece. todos tienen la palabra. Un igual todos tenemos el derecho de hablar. mire, un momento. Sigue Francisco Quevedo. Pido la palabra. Me Yo soy mencionó, un mencionaron. momentico.
debe ser yo el que la dé porque soy el que coordino. Entonces, un momentico. Hagan el esfuerzo de conectarse todos los que puedan el sábado, porque lo primero es que aprenden y lo segundo les queda hecho el trabajo, porque no es lo mismo que después escuchen una grabación a que escuchen al conferencista directamente. Eso no es lo mismo. No sería lo mismo que yo les dictara la clase mandándoles una grabación a que esté con ustedes directamente, de modo que hagan el esfuerzo. El que no pueda asistir, entonces le doy esta opción o dejémosla determinada. El que no asista porque no haga ese trabajo, entonces sencillamente le pregunto. Hola, amor. Un momento, mío, por yo no sé por favor, qué no no avanza, interrumpan. No interrumpan. Entonces, para que queden claras las reglas. Entonces, el que no pueda asistir, y eso está bien, porque debe tener otro compromiso, en fin, lo que sea, o porque no quiere, entonces no le tengo en cuenta ese trabajo, sino que le pregunto. Los que asistan y presenten la página bien escrita, bien hecha, entonces esa nota es la segunda nota. Queda claro. No hay problema, porque no es ni obligatorio ni nada. Para ustedes lo único obligatorio que tienen con ustedes mismos es aprender. De modo que el que no asista no hay ningún problema. Pero el que escuche la grabación también es válido, como quieran. El que no quiera hacer la página, yo le hago el examen, ¿ok? ¿Queda claro? Profe, qué Ahora pena. sí, Y no se puede del mismo tema del que trata el libro hacer otro escrito no basados en la conferencia. O sea, tiene que ser con el libro. Y para evitarnos la pregunta, porque no alcanzan a pasar todos a preguntar los que no podamos asistir. Yo no puedo asistir el sábado. No puedo contar el libro. Entonces no hay otra manera que pueda ser también escrita porque quedamos en desiguales, pero tengo otro tiempo para investigar que no sea el sábado, que no sea basado en su libro. No podemos mirar el tema de otra manera, buscarlo de otra manera. Ok. Entonces con base en el título, otra posibilidad, con base en el título del libro de la teoría. Lo hacen con base en el título de las cenizas del Estado-Nación ha de surgir un nuevo Estado mundial, dependería de los ciudadanos del planeta. Entonces, la página debe ser sobre ese también, sobre ese otro para los que no puedan asistir. Tienen tres opciones. Uno, para esa nota. Uno, sobre uno de los dos libros. Dos, preguntándole si no lo hacen sobre ninguno de los dos libros, ¿correcto? Muy Profe, bien. sí señor, me parece que pues los que no puedan comprar el libro se puede hacer con lo de las cenizas del Estado o con cualquiera de los otros libros que su merced nos dijo, porque es que pues también por motivos de pronto económicos o por motivos de que por ejemplo yo tampoco puedo estar el sábado, entonces pues me sirve también. Tengo el libro porque compré su libro, el de las cenizas, entonces yo creo que voy a trabajar con ese y pues los compañeros que puedan también trabajar con el libro que ellos puedan. Es que para los que puedan asistir, todo lo que tienen que hacer es escuchar al conferencista, el resto es complementario si tienen o no tienen el libro. Ya no perdamos más tiempo en eso, hay completa claridad. Pero si aún no hay completa claridad, entonces díganmelo. Ok. Hay completa claridad. Tienen tres opciones para la segunda nota. Ahora sí escuchemos a Ángela. No, profe, disculpa, ¿puedo hacer una pregunta antes? ¿Este trabajo para cuándo es? ¿Cuándo se tiene que entregar? ¿Cuándo se lo enviamos? Esto tiene que estar... Nosotros terminamos un martes, entonces los dos trabajos, los que escojan los dos trabajos tienen que entregármelos a más tardar el sábado anterior, y debe ser, se encarga la representante del grupo en un solo paquete. Entonces, los trabajos de el principal de la combinación de la teoría con la práctica
tienen que entregarlo en un solo bloque. Los que hagan el trabajo sobre los errores del 91 en un solo bloque. Los que hagan el trabajo de la ceniza del Estado-Nación ha de surgir un nuevo Estado mundial en un solo bloque. Los que hagan el trabajo sobre Vladimiro Naranjo Mesa sobre un solo bloque. Y los que no hagan ninguno de ese último trabajo, entonces les pregunto. Ahora, los que lo hagan sobre cualquiera, eso no es echando cháchara porque se exponen a que yo les ponga pues una nota, la nota que merezcan. Eso queda claro, ya hemos repetido demasiado, continuemos. Ángela tiene la palabra. Listo, la palabra se la doy a Nico, que es de mi grupo y nos va a leer. Por favor, gracias. Ok. Gracias. Bueno, teoría y práctica. Es evidente que es indispensable combinar la teoría con la práctica. Para hacerlo, a la práctica se le debe agregar el estudio de casos, por lo tanto nos ocupamos de los temas centrales de la teoría del Estado y la Constitución, y el proceso de pérdida de investidura del ex senador Ricardo de Lozada Valderrama, caso en el cual mediante decisiones políticas apartadas del derecho se desconoció el Estado de Derecho, los derechos fundamentales al debido proceso, de igualdad, de derecho al trabajo, el derecho a la participación política, se actuó mediante la vía de hechos, se desconoció el propio fin del Estado. Porque un momento. Entonces ya les había explicado, porque esa es la misma lectura del bosquejo que les di. Entonces ya les había explicado que tienen que desarrollar cada uno de esos aquí va la puntos. explicación. Sí, aquí ya va la explicación, era para contextualizar y no quedar así como en el aire. Sería porque el desconocimiento del Estado de Derecho, porque teniendo en cuenta que el poder de Estado se encuentra limitado por el derecho, esto a fin de evitar abusos de poder o violación de derechos, se le violó este derecho cuando el Consejo de Estado actuó como poder constituyente, creando una causal de pérdida de investidura que no existía para este entonces. Muy bien. Dice, desconocimiento de los derechos fundamentales, el debido proceso, teniendo en cuenta el artículo 29 de la Constitución, donde dice que nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. Al ex senador Ricardo de Lozada Valderrama se le inicia un proceso en el Consejo de Estado el 11 de marzo de 1994 para el periodo constitucional de 1991 a 1944. 94. Solicitando pérdida de investidura porque supuestamente estaba infringiendo el numeral primero del artículo 108 de la Constitución, el cual dice, los congresistas no podrán, ya sigo que está más abajo. 180, Nicola. 180, sí, despacio, compañera. 180. Primero, no podrán desempeñar cargo o empleo público o privado. Se le vulnera el derecho al debido proceso desconociendo las pruebas de que no hubo actividad como lo estipula la Ley Quinta de 1992 durante su cargo privado como representante legal y presidente de la Fundación Educativa Jorge Eliezer Gaitán. Pare ahí. Sí, ese es un punto que nadie había tocado. Lo que pasa es que la dignidad de presidente y representante legal de la fundación no es un cargo, o empleo. O sea que por figurar sin actuación ninguna, porque los que aterricen las cosas, entiéndanlas, mastíquenlas. El Consejo de Estado dijo que yo tenía un empleo privado por figurar. Ese es un punto que ninguno había tocado y que es importante. El Consejo de Estado dijo que yo había tenido un empleo privado porque figuraba inscrito, solo la figuración
por solo figurar inscrito como presidente y representante legal sin actuación de ninguna naturaleza. Entonces ahí es donde crea una causal que no existe en la Constitución. Pero qué bueno que alguien profundizara y me dijera, por ejemplo, un momentico, que figurar inscrito sin representación ninguna, digo, sin actuación ninguna, es un empleo. Para que se den los elementos del contrato de trabajo, para que haya un empleo, lo van a ver ustedes en derecho laboral, tiene que haber dependencia. Haber recibido un sueldo. Haber recibido un sueldo, un contrato y tener un contrato propio. Ok. Entonces, muy bien. Siga. Listo, sí, señor. También el Consejo de Estado, siendo un poder constituido, decretó la pérdida de investidura bajo una ley que no había sido expedida, la Ley 144 de julio 13 de 1994. Pero un momentico. Cuando dices bajo una ley, pueden clarificar que esa ley se necesitaba porque la legislación ordena que el proceso de pérdida de investidura tiene que ser decretado mediante un procedimiento especial. Y como el procedimiento especial fue establecido en la Ley 144 y el Consejo de Estado me inició el proceso sin esa ley, el proceso no podía iniciarse. Y luego de que el Congreso expide el procedimiento especial en la Ley 144, entonces me aplican el procedimiento establecido en la Ley 144. Y entonces ni me aplican el procedimiento ordinario ni me aplican el procedimiento especial. Hacen una mistura y con eso se violó el artículo 29 de la Constitución sobre el debido proceso. Siga. Eso lo explicamos ahí, profe. Sí. Excelente, pero está bien que lo expliquen y está bien que yo se lo repita a todo el curso para que les quede muy claro. Siga. Gracias. Listo, sí, señor. Bueno, la ley expedida, desconociendo la ley preexistente, cambiando así la Constitución y apartándose del principio de separación de funciones de acuerdo al artículo 113, donde el juez ejerció función legislativa que no le correspondía. Ejerció una función constituyente. Constituyente, sí, señor. Acuérdense la diferencia entre la función legislativa y la función constituyente. Sí, ahí ya, sí, o sea, sí, señor, eso fue lo que escribimos anoche, pero sí, ya ahorita también lo tenía claro. Muy bien. Listo. Entonces dice, de igualdad, porque de acuerdo al artículo, bueno, que se te violó el derecho de igualdad, porque de acuerdo al artículo 13 de la Constitución, que nos indica que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación. En su caso, fue violado este derecho debido a que en este momento el Consejo de Estado, acogiéndose a la ley, había determinado en otras providencias mantener la investidura de otros congresistas como Julio César Guerra o Ricardo Rosales, y esta misma corporación quebró la regla de igualdad al dar un tratamiento distinto a personas que se encontraban en la misma situación. Eso, un momento, eso está muy bien para que lo tengan en cuenta en los otros trabajos, porque hasta donde han leído, esta parte no la habían tratado y ahí está tratada con claridad. Se basan en el artículo 13 de la Constitución y se basan en varios otros. Mencionan unos, pero fueron muchos más, pero ahí está bien. Entonces, en circunstancias iguales, se me dio un tratamiento completamente distinto, violándose el principio de igualdad. Muy bien, ahí está muy bien. Siga. Listo. Adicionalmente, el Consejo de Estado le violó su derecho al trabajo en el periodo constitucional de 1994 a 1998
porque no pudo ejercer su labor como congresista, teniendo en cuenta que no había ninguna causal de inhabilidad ni se demandó ese periodo, y esa corporación extendió de manera automática los efectos de la sentencia del primer periodo, actuando inconstitucionalmente, desconociendo el artículo 181, ahora sí, que dice que las incompatibilidades de los congresistas tendrán vigencia durante el periodo constitucional respectivo, para su caso era el que había sido demandado 1991 y 1994, no el de 1994 a 1998. Así, Bien. al mismo tiempo, se vulneró el derecho a la participación política de acuerdo al artículo 40 de la Constitución, que dice que todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político, a elegir y ser elegido. Dice, Una cosa, mijita. Ese trabajo está bien enfocado. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Ponerle a eso toda la teoría del Estado y de la Constitución que puedan, pero ustedes ya entendieron, los que están en ese grupo ya entendieron el caso, los aspectos esenciales. Faltan muchos, pero no se trata de incluirlos todos, sino algunos para aterrizar la teoría. Muy bien. ¿Hay algún otro grupo que quiera que lo escuche? Gracias. Sí, profe. Profesor, pero qué pena, nos gustaría que de pronto nos terminara de escuchar el pedacito, como ya la última partecita, como Sí. para ver cómo vamos, nos gustaría. Gracias. Ahí, el Bueno, pedacito. ok, hágale con el último pedacito. Listo. Dice, en consecuencia se viola el principio de separación de funciones. Los poderes constituidos, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional y el Presidente de la República como cabeza de la rama ejecutiva, desbordaron sus competencias. El Consejo de Estado y la Corte Constitucional hicieron las veces de poder constituyente al crear una causal de pérdida de investidura que no existía en la legislación. Se le sacó del Senado sin proceso en razón a que a la cabeza de sus detractores fueron el presidente Ernesto Samper Pizano y el anterior presidente César Gaviria, que se tomaron atribuciones que no les correspondía como cabeza de la rama ejecutiva, y de esta manera politizando la justicia. Muy bien, excelente. Entonces, ahí que tienen que hacer. Ahí tienen que Dejémosle decir, ver a los otros, porfa. un momentico, ahí tienen que decir, como tienen que decirlo en todos, por qué se desconoció el fin del Estado, por qué se violó por qué se violó el debido proceso, ya lo tienen dicho, por qué, es decir, todo lo que les incluí ayer, que tienen que desarrollarlo ustedes y el trabajo les queda muy bien hecho. Es decir, toda la teoría del Estado y de la Constitución comprimida y resumida. Yo creo que con estas lecturas son suficientes y así es que ustedes interiorizan la teoría. Entonces les van a quedar claros elementos como este, por ejemplo, el derecho depende del poder. ¿Por qué? Porque el derecho es hecho por los que tienen poder, pero una vez que ese derecho es establecido, el poder tiene que sujetarse al derecho. Por eso se llama Estado de Derecho. Miren lo importante y lo simple. Repito, el derecho depende del poder. Pero una vez que el poder establece el derecho tiene que sujetarse, el poder tiene que sujetarse al derecho. Y entonces se convierten esos poderes en poderes constituidos, en poderes limitados. Pero les hace falta ahí, por ejemplo, lo que tiene que ver con el bloque de constitucionalidad,
lo que tiene que ver con las ramas del poder público, lo que tiene que ver con la interacción entre las ramas, lo que tiene que ver con el constitucionalismo, lo que tiene que ver con el neoconstitucionalismo, con el constitucionalismo global, con todos los 17 puntos. Pero así como lo tienen claro en estos aspectos relacionados con los otros, entonces, ¿qué pasa? Que a través de ese ejercicio ustedes están haciendo suya de verdad la teoría y no la están viendo allá distante de ustedes, sino integrada la teoría con la práctica. Listo, profe. Listo, profesor. Muy bien. Muchas gracias. Muy bien, Gracias, muy que le dé bien. la palabra a otro grupo. Muy bien, muy Gracias. bien. ¿Alguna duda hasta ahí? Ok. Muy Profe, bien. Merezco. Tranquilo. Yo merezco mi descansito, por favor. O mire, Profesor, tranquilo. sigamos derecho y terminamos antes porque después tengo otra clase de 2 horas. Sí, profe, ayude a los compañeros que también faltan. A ver. Por notas. Doctor. Sí, señora. Vamos con ellos. Laura tiene la mano levantada. Laura. Profe, pues será para leerle sobre el trabajo de lo que llevamos. A ver, hágale, porque si no va a quedar frustrada. Hágale. Sí, profe, ayude. Sí, profe, yo con la mano levantada desde el principio. Sí. Bueno, Dale, Laurita. Hágale, Ángela, hágale. Laura. Laura. Ah, ¿es Laura? Bueno, a ver. Entonces, por medio del presente trabajo, se dará a conocer el mal procedimiento que se ejecutó contra el entonces senador Ricaurte Lozada, violándole derechos fundamentales que se mencionaran progresivamente, para encontrar el proceso mal efectuado por varios poderes políticos a la pérdida de investidura al ex senador Ricaurte Lozada, quien fue elegido por voto popular por más de 60.000 colombianos que creían en su proyecto político. Se ve un claro complot de parte del presidente utilizando al Estado y a su aparato judicial, haciendo uso de su poder junto con otras entidades políticas que no solo desean perjudicar al senador, sino también cómo lograron dar muerte de su ejercicio político y exclusión social en su momento. Destruyen la vida personal y política del ex senador. No. Destruyen la vida de la persona, del ser que buscaba cambiar la forma de hacer política y por mantener sus ideales y principios, por no caer en los vicios. Mire, la interrumpo. Eso está bien, pero ese no es el trabajo. El trabajo es la combinación, mijita, de teoría y práctica. Entonces, es lo que ya hemos repetido. Entre a la parte donde se toca la teoría y se combina con el caso. Eso es lo más importante. Profe, perdón, me gustaría leerlo de mi grupo. Pero un momentico, permitamos que Laurita entre a ese aspecto, entre a ese. Cabe recalcar que este ex senador, al no poseer un apellido ilustre, sino ser oriundo del sector rural donde vivió su infancia, tuvo que esforzarse arduamente para obtener el conocimiento que le permitió ingresar a la clase política colombiana. Por lo tanto, entramos a hacer un ejercicio de teoría y práctica, teniendo como referencia la práctica. Muy bien, ahí sí, muy bien. Esa introducción vale porque ya sé que va a entrar, ok, eso le sirve. Y está bien que lo hagan así los que quieran porque les sirve como contextualización para el entendimiento de la conjura. Muy bien, siga. Teniendo como referencia la práctica, el anterior suceso como teoría de los temas centrados de la teoría del Estado y la Constitución, relacionándolos con el contenido de los sucesos referentes al caso del ex senador Lozada.
Esa es la introducción. Ahí ya siguen los hechos. Muy bien, está bien enfocado, está bien enfocado. El siguiente, pues. Yo, profe. Bueno, Sí, le voy a leer sí. la introducción. Dice, es evidente que es indispensable combinar la teoría con la práctica. Para hacerlo, a la práctica se le debe agregar el estudio de casos, por lo que nos ocupamos de los temas centrales de la teoría del Estado y de la Constitución y el proceso de pérdida de investidura del ex senador Ricardo Lozada Valderrama, caso en el cual, mediante decisiones políticas apartadas del derecho, se desconoció el Estado de Derechos, los derechos fundamentales del debido proceso, el derecho a la igualdad, el derecho al trabajo, el derecho a la participación política. Se actuó mediante la vía de hecho, se desconoció el propio fin del Estado, ya que el presidente de la República de ese entonces, César Gaviria, no podía convocar a la Asamblea para reformar la Constitución. Muy bien, entonces no se les olvide que esos temas, esos aspectos que desconocieron, tiene que decirse por qué. Y entre otras, algo que les va a ser muy útil para el estudio de su carrera, se recurrió, digo ahí, varias veces a la vía de hecho sobre la jurisprudencia que hay en el libro La justicia al servicio de la política, de las vías de hecho, léanla y citen en los que quieran un parrafito de donde la Corte explica lo de la vía de hecho, que no es otra cosa que el desconocimiento rampante del derecho. Ahí está bien enfocado, mijo. Eso es lo que tienen que desarrollar. Yo, profe, me gustaría leerle ahí, el segundo párrafo para que, por si tenemos un error, por favor nos corrija. Dice, en consecuencia, se violó el principio de participación de funciones. Se violan porque los poderes... Un momento, ya vamos. Participación de funciones, no. ¿A qué se quiere referir cuando dice participación de funciones? Digamos que me refiero como a la conjunción de los poderes, pero no encontré como otro aspecto para relacionar. A ver, debe ser al principio de la separación de funciones. Eso, separación. Perdón, se violó el principio de la separación de funciones. Sí. Se violan porque los poderes constituidos, el poder constituyente primario, derivado y constituido, desbordaron sus competencias. El Consejo de Estado y la Corte Constitucional hicieron las veces de poder constituyente al crear una causal de pérdida de investidura que no existe en la legislación. Se le sacó del Senado en razón por haber cometido concierto para delinquir, cohecho, tráfico de influencias y uso abusivo de la información. El proceso se realizó a través de un procedimiento no establecido. Un momentico. ¿Cómo? Esa parte, ¿por qué que no la entiendo? En razón, pues, profe, ahí nosotros estábamos leyendo los hechos en la sentencia y en los documentos, pues nos pareció importante, pues, poner eso, si la compañera me respalda. Pero un momentico, yo no entiendo eso, repita ese pedacito. Dilo despacio. Voy, aquí está. En razón por... el Consejo de Estado y la Corte Constitucional hicieron las veces de poder constituyente al crear una causal de pérdida de investidura que no existe en la legislación. Eso está bien. Se le sacó en el Senado en razón por haber cometido cohecho, tráfico de influencias y uso abusivo de la información. No, eso no es cierto y eso no lo dijeron ellos. Eso no lo dijeron ellos. ¿De dónde sacaron eso? Eso no ni siquiera ellos, ni el Consejo de Estado, ni la Corte dijeron eso, porque eso está equivocado. Profe, pues digamos que nosotros profe, también miramos las... miramos una... compañero, sí. En una parte de una de las tutelas, pero ya miro a ver si la encuentro acá y le digo dónde dice... ¿Dónde manifiesta ese? ¿Quién lo manifiesta? Sí. Sí, regáleme un segundo y ya miro a ver qué parte lo tengo. Es que
Nosotros Profe, mientras tanto, buscamos ¿podemos información entre explicarlo todos. de nosotros? A Profe, ver, una cosa. Mañana, después de que ustedes hayan masticado más la teoría con la práctica a través del caso, les voy a dejar, instalo la clase a las 8:10 de la mañana. A las 8 la instalo, la voy a instalar bien a las 8, les dejo 1 hora y después de eso vuelvo y resuelvo inquietudes y termino de escuchar a los que no alcanzamos hoy, resuelvan lo otro, porque yo ya necesito, no he desayunado, voy a desayunar en estos 10 minutos que me quedan antes de entrar al otro curso, de modo que mañana seguimos con este. Miren bien esas afirmaciones, quién las dijo, porque yo no las he visto en ninguna parte después de manejar este caso durante muchos años. Con el resto, mañana, mis queridos alumnos, que les rinda, feliz día, que estén muy Muchas gracias. contentos, aprendiendo mucho. Sí, gracias, Gracias, profesor. profe. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, buen día. Hasta luego. Hasta luego, profe, buen día. Nuestro grupo del que habló Nicole, nosotros nos seguimos tal cual el diseño que él nos envió en la última clase, porque como vemos que él toca tal cual como va diciendo las cosas, y ya lo que vamos ingresando, sí, de acuerdo a nuestras palabras, a lo que hemos visto en el libro, y tratamos de darle como un orden de lo que él fue pasando poco a poco. Entonces,